sobre el jefe de la policía? ¿Ha sido el señor ministro capaz de poder conducirnos a un relevo policial que lo reclama no solamente el Pleno del Congreso Nacional, sino la población? Pero hemos escuchado de un ministro, quizás timorato, rindiendo loas a un jefe policial cuando es su obligación demostrar que tiene mando e ir a los relevos policiales. No nos deje la sensación, retomo sus palabras, o la percepción, que hay un suboficial, como el señor Pérez Mego, que tiene más mando que usted y es capaz de poner jefes policiales. No nos deje la sensación de una realidad que vive el Ministerio del Interior, que en estos momentos el ministro es incapaz de nombrar gobernadores o tenientes gobernadores, después de las situaciones que hemos vivido. Por eso, yo estoy hablando de sensaciones. Congresista Aguinaga, le solicitan que retire la palabra la bancada. Muy bien, muy bien. ¿Acaso es una percepción? Congresista Aguinaga, le solicitan... No sé. ¿A qué palabra se refiere? No sé. ¿La sensación? Precise, congresista. Vamos llevando en orden. Congresista Zamudio, señale la palabra considerada ofensiva. Presidente, ha señalado en dos oportunidades la palabra timorato e incapaz. Solicito por intermedio de la presidencia que el congresista Aguinaga retire esas palabras ofensivas al señor ministro. Congresista Aguinaga, le han solicitado... Que no nos deje la sensación de que hay incapacidad, que hay inoperancia y que hay improvisación. Cuando se produjeron los últimos hechos de la notaría Paíno, congresista Aguinaga, le han solicitado... Retiro para que no se sienta alterado el congresista. Bien, superado el incidente. Para que haya una capacidad de entendimiento. Presidente, después de esta situación se anuncia de manera improvisada 1000 policías a la calle. Pero ¿a qué estructura obedecen? ¿A qué planificación y política obedecen? Y esas son realidades. Cuando el señor ministro, con todo respeto, el intermedio suyo, señor presidente, minimiza las situaciones que la señala la prensa, dice, la situación está controlada, no hay un caos. La prensa, también le echan la culpa a la prensa, magnifica estas situaciones que causan realmente estas sensaciones de abandono a la seguridad ciudadana. Aquí son realidades, señor presidente. Los indicadores de homicidios, por ejemplo, entre el año 2000 al año 2012, la tasa de homicidios ha subido en 233%. Eso es una realidad. De 6 por 100.000 habitantes. Bien. Concluya, congresista. Concluyó sus en un tema muy importante y que no lo quiero dejar pasar. Y por eso, cuando habla usted algo inédito, la incautación de cocaína en el país. Eso no es cierto, ministro. Y emplazo a las instituciones que tienen que ver con la interdicción y la lucha contra las drogas a que ratifiquen lo que usted dice. ¿Sabe cuánto ha incautado el Perú el año pasado en cocaína? De las 350 toneladas que producimos, 12 toneladas. ¿Sabe cuánto ha incautado Colombia, que produce menos que el Perú, 330 toneladas de cocaína al año? 241 toneladas. No nos venga pues a dar opiniones maquilladas, que esa es una realidad que vive el país. En estos momentos tenemos más de 63.500 hectáreas de cultivo, cuando en el año 2000 dejamos 34.500 hectáreas de cultivo de coca. Y la capacidad productiva del país, que se dejó en 120 toneladas, hoy día está en 350 toneladas. Y la incautación de droga, de cocaína, no llega ni al 4%. He ahí un gran problema que hace aumentar la criminalidad y la delincuencia, porque... Muy bien.
Congresista Bugataz. Gracias, señor presidente. Saludando al ministro del Interior, y también tengo necesariamente que hacer referencia y recordarle al distinguido doctor congresista Aguinaga de que en nuestro gobierno la cocaína no sale en el avión presidencial. No sé si usted se olvidó, congresista Aguinaga. En nuestro gobierno hay una lucha contra la corrupción y no un fomento de la corrupción. En nuestro gobierno no hay actas de sujeción, que son las que ustedes tenían acostumbrados a tener a todos los militares y policías del país. Eso no existe. Aquí hay democracia y respeto a los derechos humanos, doctor Aguinaga. Y tampoco, y el día de hoy yo saludo a la prensa libre y no la prensa maniatada, coactada y extorsionada por el gobierno al cual usted representó durante ese periodo de dictadura. Entonces, congresista Aguinaga, yo quisiera, en ese sentido, me ha pedido una interrupción el congresista Otárola. Congresista Otárola, tiene la interrupción. Sí, presidente. Piura, con fusiles AKM matan a 4 miembros de una familia. Surco, asaltan Plaza Vea. La Victoria, delincuentes agreden policía. Trujillo, extorsionadores asesinan a bodeguero. Miraflores, marcas matan a Jorge Guerrero Chávez para robarle 15.000. Miraflores, delincuentes asaltan a un grupo de monjas. San Borja, asalto en plena Javier Prado. San Juan de Miraflores, matan a policía para robarle auto. Datos del último mes del gobierno aprista. Me faltó poner acá también, asaltan a congresista Velázquez Quesquén. No, entonces, faltó ponerle. Es que en época del APRA, la criminalidad se incrementó en un 374.62%. ¿De qué están hablando? Si ustedes han cultivado y han permitido que el crimen aumente. El 72% de los ciudadanos, según datos del INI en Lima, tenían una sensación de inseguridad. El 43% de los hogares había sufrido por lo menos una vez un robo, ¿no? Y los Congresista Bugataz, continúe. Voy a continuar antes de dar una segunda interrupción. Mire, yo creo que no podemos dejar de reconocer la indignación ciudadana. O sea, aquí nadie ha venido a tratar de tapar el sol con un dedo. La indignación ciudadana es absolutamente justificada. Y creo que todos tenemos muchas historias y todos tenemos mucho lastre que cargar en las responsabilidades que tenemos. Hay algunos expertos que dicen que la delincuencia y la inseguridad comenzó cuando en el gobierno de Fujimori imponen el 24/24. Dicen unos. Otros dicen que fue cuando al genio del expresidente García se le ocurrió eliminar la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, todos juntos. Se armó el despelote. Unos dicen eso. Otros dicen que durante el periodo 2000 al 2002 se entregaban ingentes cantidades de recursos al ministro del Interior para que las maneje como fondos reservados, montos superiores al $1.000.000 de soles, y que así luchaban contra la delincuencia. Yo no lo sé. Nosotros tenemos nuestra propia carga, efectivamente. Hemos recibido un país con 16.700 efectivos cuidando la seguridad del país. Eso es lo que hemos recibido. No 100.000, no 120.000. Solamente hay 16.700 efectivos cuidando la seguridad del país. Eso es una responsabilidad que tenemos que asumir, es algo que tenemos que combatir, pero cuando el gobierno planteó liberar personal administrativo a través de la participación ciudadana, ¿qué dijeron? Milicias nacionalistas. Y todas las bancadas, a excepción de la nuestra, y creo que Perú Posible, se opusieron a que se apruebe. Y cuando el gobierno lo sacó con un decreto supremo que hubiera permitido liberar más de 8.000 efectivos para que estén actuando el día de hoy en la seguridad ciudadana, hicieron cuestión de Estado, interpelaron al ministro que por qué sacaba por decreto supremo que estaba violando la autonomía del Congreso. Entonces, yo creo que todos tenemos aquí responsabilidad. Y lo que realmente me llama la atención ha sido que el día de hoy, antes de que acabe el señor ministro, a través suyo, señor presidente, antes de que acabe su exposición,
a las 11:50 ya se había presentado una interpelación al primer ministro. Con lo cual, llego a la conclusión de que a mis estimados amigos de la oposición les interesa un pepino la seguridad ciudadana. O sea, han venido aquí, bueno, no les gusta el pepino, ¿qué cosa les quiere? Un camote, no les interesa un camote. ¿Qué problema tienen con el pepino ustedes? A ver si mantenemos el orden. Congresista Bogotá, se ha ofendido el congresista Aguinaga, creo que quiere que retire alguna palabra, congresista Aguinaga. Buenos días. Presidente, quiero, aparte de solicitarle, porque ya no parece abogado sino agricultor, habla de pepinos, que el gobierno del presidente Humala ha tenido ministros que han firmado el acta de sujeción. Y eso es una realidad. Entonces no puede aquí inventar cosas. Gracias, presidente. Continúe, congresista Bogotá. Vamos a dejar, sí, vamos a dejar, me queda, han pedido que retire el uso de la palabra, el pepino, al camote, ¿a quién? Bueno, la verdad es que no les interesa, y yo creo que eso es, y yo les hago un llamado, que dejemos la política de bajo nivel de lado y pensemos todos en la seguridad ciudadana. Y le digo, el tema es gravísimo, nadie pretende aquí tapar el sol con un dedo. Es mucho más serio de lo que la gente cree, porque la gente cree que tenemos 100.000 efectivos y que gracias a la disposición de Fujimori hay 50.000 hábiles. No es cierto, hay 16.700 trabajando en seguridad ciudadana, el resto están en crimen organizado, están en drogas, en otras cosas. Entonces, si la situación es tan grave, creo que estamos haciendo un tremendo papelón, sacándonos los ojos y sacándonos los trapitos del aire, cuando la gente en la calle sigue preocupada de que le están robando la billetera, los están asaltando, están abusando de ellos, y nosotros aquí no estamos siendo proactivos. Yo les hago un llamado realmente a que tomemos disposiciones claras y precisas. Esto no es un problema que lo ha originado este gobierno, tampoco podemos echarle la culpa a todos los gobiernos anteriores, pero tenemos que trabajar todos juntos en los 3 niveles de Estado. Esto no lo va a resolver el ministro, porque el ministro no es un superministro, no lo va a resolver el director nacional de la policía. Todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que asumirla. Me pide una interrupción la congresista Julia Tevez, señor presidente. Bien, congresista Tevez, yo no he da dado. interrupción. Señor presidente, muchísimas gracias, muy buenas tardes a mis colegas. Y en efecto, en verdad a veces da cascarrabias cuando se habla muchísimo de seguridad ciudadana y no contribuimos en nada, señor presidente. Y lo que dijo el congresista Bogatás, practiquemos la política y no la politiquería, que eso creo que los ciudadanos del país lo saben. Y en 1998, señor presidente, para hacer un poco de historia, ¿cuántos actuaban y cuántas bandas habían? 130 bandas. Ahí los economistas que también saben de cifras que a veces se olvidan de sumar. En 1998, las cifras sobre las carencias policiales, señor presidente, eran alarmantes. En la policía habían 1000 patrulleros. ¿Y cuántos operaban? Operaban, señor presidente, 500 patrulleros. En el discurso del 28 de julio del 2006, el gobierno pasado anunció que habría 20.000 policías. ¿Con cuántos policías nos dejaron? Nos dejaron, señor, con el 54% nada más. Es decir, solamente nos dejaron con 12.000 policías. ¿Eso es trabajar por seguridad ciudadana? Y entonces, señor presidente, a lo que se quiere llegar con todo lo que los colegas de mi bancada dicen, es de que hay que hacer un trabajo. Concluya con el sistema. Señor presidente, con eso quiero decir que vamos a hacer pactos nosotros en este momento con la delincuencia. La inseguridad es un pacto para hacer una alianza con los delincuentes, o es un pacto nacional que tenemos que trabajar de manera conjunta. Y entonces, señor, aquí no hay ningún interés político. Aquí nosotros lo que practicamos política y representamos a las regiones, queremos luchar unidos con firmeza. Porque se ve en este momento de que las críticas sí son abrumadoras, pero también aquí estamos en este momento enfocados a hacer un trabajo en conjunto. Señor presidente, el presidente Ollanta, lo que ha presidido en todo momento y lo que en este momento queremos reforzar el trabajo nosotros como bancada es hacer un trabajo realmente en conjunto. Queremos la seguridad y no la inseguridad. Y bien, como mujer lo digo, que también las mujeres tenemos que trabajar fuertemente por la seguridad, y aquí tiene que haber equidad de género para construir un país grande. Gracias, señor presidente. Concluya.
Congresista Abogataz, concluya. Sí, para concluir, yo quiero finalmente, para concluir, estoy en el uso de la palabra, si me permiten. Gracias, señor presidente. Si mantenemos el orden. Nosotros tenemos que tener en claro de que se ha tratado de obtener participación ciudadana de distintas formas. Se han hecho planteamientos de fortalecer serenazgo, darle facultades, se han encontrado dificultades, pero hay algo que sí no tiene justificación, y es algo que sí lo ha señalado el ministro y que se está trabajando, que son los planes nacionales y distritales, de seguridad ciudadana. Son muy pocos los gobiernos distritales y todos aquí tenemos responsabilidades regionales, además de nuestras responsabilidades nacionales. Solamente 500 distritos de los 1.800 del país tienen contacto de sus serenazgos, aquellos que tienen serenazgo, con las comisarías. Ahí hay una responsabilidad que también tenemos que asumir como congresistas, exigir que se cumpla con la ley y los planes de seguridad nacional. Yo quiero culminar reiterando este llamado y diciendo que este no es un tema que se va a resolver con una decisión de una naturaleza o de otra, remover a uno, remover a otro. Si nosotros no llegamos a un acuerdo y implementamos ese acuerdo con carácter vinculante, es muy poco lo que podemos ofrecerle a la población que nos está viendo acá discutir ya 7 horas más o menos y siguen en la calle ellos expuestos a que sean asaltados, violados, abusados en cualquier momento. Muchas gracias, señor presidente. Bien, antes de continuar, el congresista Galarreta, pedido el uso de la palabra por alusión. Gracias, presidente. Presidente, yo soy uno de los autores de la moción y no acepto y no le permito al congresista Abogataz que diga que quienes han presentado la moción no les interesa la seguridad. Retiro la palabra Pepino, en fin, pero no les interesa la seguridad. Presidente, tanto el PPC como los grupos que han firmado, porque es multipartidario, han presentado porque simple y sencillamente queremos saber si supuestamente fuera eficiente la seguridad ciudadana y a partir de ahora empieza a capturar a estos criminales, ¿a qué cárceles van a ir? ¿No lo va a contestar el ministro del Interior? ¿O necesitamos a la ministra de Justicia? ¿O hay que traerla también a la ministra de Justicia? ¿Con qué plata? ¿Hay que traer al ministro de Economía? ¿Qué política educativa va a haber en los colegios para evitar que cada vez haya más pandillaje? ¿Hay que traer a la ministra de Educación? No es obvio que hay que traer al presidente del Consejo de Ministros, así que no tiene nada que ver con la irresponsabilidad ni que no nos interesa, al contrario, nos interesa. Y eso ha sido cada vez que han venido al voto de confianza, cada vez que han venido a dar su discurso, que acá está, presidente, el discurso del presidente del Consejo de Ministros cuando empezó su función. Y no se ha cumplido nada. Así que no le voy a aceptar que diga que es un desinterés frente a la seguridad ciudadana. Al contrario, presidente, nosotros estamos más interesados porque no queremos que si finalmente se empieza a capturar sinvergüenzas, vayan a la cárcel donde Antauro se para escapando. O sea, eso no queremos. Queremos que venga el premier. Concluya, congresista. Concluyo, presidente. La política transversal del Congreso en materia de seguridad ciudadana. Ese es el objetivo. Y puede haber sido a las 10 de la mañana porque no tiene nada que ver con la presentación del ministro de Interior. Y no sé qué tiene que ver que estemos acá debatiendo como corresponde, que los ciudadanos están en peligro, que acaso las policías están acá en el hemiciclo. Son dos cosas diferentes. Aquí es la única forma de que el pueblo peruano se entere cuál es la política del gobierno, del cual el presidente Humala decía que iba a enfrentar a la política criminal, presidente. Presidente, yo estoy por una alusión, me piden una interrupción, si usted lo permite, pues yo ya terminé la... Y por si acaso yo no he aludido a nadie, presidente, ¿ah? Y yo no he aludido a nadie, simplemente que no voy a aceptar que estén diciendo que esto es una demostración que no nos interesa la seguridad ciudadana. Eso es más bien politiquería. Bien, va a tener uso la palabra del congresista Lescano y le vamos a pedir que le dé la... A ver, congresista Abogataz. Se ha sentido aludido, como usted se ha sentido con la moción. Evidentemente, a través de la presidencia, congresista Galarreta, usted manifiesta que está muy preocupado por la seguridad ciudadana. Entonces, ¿por qué no interpeló de un principio al primer ministro? ¿Ah? ¿Por qué no lo interpeló de un principio al primer ministro? ¿Y por qué no aprovechan ahora la indignación popular para querer subirse? Yo reitero, por más que lo diga, que estos congresistas que han presentado el día de hoy les interesa poco o nada la seguridad ciudadana y lo que están haciendo es politiquería de los años, de hace 80 años que trajo el APRA al país. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Lescano. Gracias, presidente.
para que no sufra ninguna interrupción, señor, voy a dar uso la palabra a Urquizo y a congresista Mulder. Entiende la interrupción, congresista Urquizo, luego el congresista Mulder. Presidente, señalar de que el ente rector del sistema de seguridad ciudadana fue creado hace 10 años y en esos 10 años ningún gobierno le dio la importancia, la trascendencia al CONACEP, que ejerce la rectoría del sistema de seguridad ciudadana. Por otro lado, presidente, debo señalar que en diciembre del año 2011 el Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento el otorgamiento de facultades en materia de seguridad ciudadana. Y es este pleno del Congreso que no le otorgó facultades al actual gobierno en materia de seguridad ciudadana. Quiero señalar que la bancada que está propiciando la interpelación del señor Premier tiene en su Comisión de Justicia y Derechos Humanos 40 proyectos, presidente, en materia de seguridad ciudadana. Creo que hay una equivocación en la interpelación. Son 40 iniciativas legislativas que están en manos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Congresista Mulder. Presidente, Un momentito, congresista. de la Comisión de Defensa y le voy a Orden. pedir a los congresistas que respetemos cuando da uso la palabra a un colega parlamentario nuestro y le vamos a poder dar nuevamente la palabra luego al congresista Galarreta. Tranquilo. Congresista Mulder, haga uso de la interrupción. Presidente, efectivamente, acaba de hablar el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, ¿eh? Y se queja de que hay proyectos que no le aprueban. Segundo lugar, presidente, en segundo lugar, no es que no se les haya dado facultades, sí se les ha dado, sobre todo en temas de reestructuración en el Ministerio del Interior, la policía, etcétera. Han sacado un montón de decretos legislativos. Felizmente no se les ha dado facultades para que legislen sobre temas positivos de legislación penal, porque si van a hacer como las observaciones que han hecho, presidente, ahí sí, Dios nos coja confesados. Pero yo quería referirme simplemente, presidente, como pregunta, ¿hasta cuándo van a llorar y llorar plañideramente de que les dejaron los problemas muy feos, de que son muy difíciles, que el gobierno anterior? ¿Hasta cuándo? ¿Qué están esperando para ponerse de una vez a dejar de llorar como plañideras y empezar a trabajar? ¿Por qué no trabajan de una vez? O sea, han venido al poder ¿para qué? ¿Para llorar? Concluya, congresista. Concluyo, presidente. Hay que tener tranquilidad, calmarse, secarse las lágrimas de los ojos y empezar a trabajar, presidente, con antecedentes de tratar de mejorar. Porque hay un congresista que ahora está pregonando que el gobierno anterior, que la violencia, etcétera, la violencia comienza por casa. Y me permito recordar que ese congresista se hizo famoso nada menos que pegándole a una mujer, presidente. Congresista Lescano, inicie su interrupción. Señor presidente, hoy día no es oportunidad para llevarse réditos políticos, señor, acusándose entre grupos políticos, porque cada uno tiene sus pecados. Señor, aquí hay que dar algunas soluciones, ¿no? Lo traemos al ministro del Interior, pero después anunciamos traerlo al primer ministro. Y me parece poco serio y da la impresión de llevarse a costa de la seguridad ciudadana, señor presidente, llevarse algunas ventajas políticas. Pero la ciudadanía afuera está viendo un espectáculo que simplemente son acusaciones. Entonces hay que tener las agallas, puede dar algunas soluciones también. Dar algunas soluciones. Por ejemplo, que a los policías, ministro, se les ha aumentado 500 soles, pero se les descuenta 250 soles. Y no quieren incrementarse decentemente la remuneración de los suboficiales que están en las calles, peleando contra los delincuentes. Pero no solamente eso, ministro, usted conoce perfectamente, y le he traído las planillas, las boletas de pago, que dentro de la misma institución se está canibalizando al policía, al suboficial. Porque ¿qué hacen? Le dan 2.000 soles, 1.800, y empresas usureras
que afectan cerca de 4.000 policías, se llevan casi todo el sueldo. ¿Y cuánto le entregan al policía? 260 soles. 260. Y esto están cometiendo, ministro, oficiales de alto mando, que en vez de defender a sus suboficiales, están defendiendo a grupos organizados, usureros, ilegales, y que están cometiendo una serie de delitos. Así, señor ministro, nunca vamos a mejorar la seguridad ciudadana en el país, porque el policía no está en las calles pensando cómo va a atacar al delincuente y pararlo para que no haga la fechoría. Está pensando cómo va a llevar el alimento a su casa, señor. Y si no se resuelve esto, no se resuelve nada. Porque a usted, al policía, le puede poner patrulleros, radios, circulinas, comisarías, papel, computadoras. Pero el factor humano está abandonado, destrozado, desmoralizado en las calles. Hechos que están cometiéndose en sus mismos mandos. Yo creo que usted debe tomar medidas tajantes y drásticas. Y de una vez a los que están en los comandos de la Policía Nacional, ministro, sacarlos de su cargo. Porque esto lo saben ellos. Aquí lo hemos traído al comando, al Estado Mayor de la Policía Nacional, y no se ha hecho nada sobre estos descuentos ilegales, que están minando la vida misma de ese policía. Entonces, primero, señor, hacer respetar la situación laboral de los suboficiales. Concluya, congresista. Señor, para terminar, luchar contra la corrupción. Y aquí le traigo una resolución firmada por el mismo señor Raúl Salazar, que presentó un plan sobre lucha contra la corrupción. Y mire, y no se ha avanzado en absolutamente nada. ¿Sabe lo que propone, señor ministro? Cambiar, desplazar. Congresista, me disculpe, dirígese a través de la presidencia, señor ministro. Señor presidente, sí, a través suyo. Acá simplemente a los corruptos se dice evaluar y reasignar. Y no sacarlos de la institución, se les tiene que sacar de la institución. Señor ministro, tenemos estas dos tareas a concepto mío: mejorar las condiciones laborales de los suboficiales y luchar contra la corrupción en la policía, y va usted a ver que las cosas van a mejorar. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Lescano. Congresista Wong, Enrique Wong. Bien, tiene una interrupción, congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, solamente me parece poco elegante, porque no está la presidenta de la Comisión de Justicia, que el presidente de la Comisión de Defensa aluda a la presidencia de la comisión de la congresista Marisol Pérez. Y yo señalaba hace un rato, yo no sé si el congresista Urquizo preside la Comisión de Salud. ¿Qué comisión preside? Preside Defensa, y todavía agarra y tiene la cara de decir, la Comisión de Justicia no está viendo. Presidente, la Comisión de Justicia tiene proyectos tanto de congresista como del Ejecutivo, pero si usted ve, yo le voy a alcanzar a la prensa y le voy a alcanzar al congresista de Defensa, parece que no tiene él, ¿cuáles son los proyectos del Ejecutivo que no solucionan ningún problema? Esto no es un problema de ley, es un problema de capacidad, y creo que el gobierno no lo tiene. Y presidente, muy breve, en los 20 segundos que me quedan, fíjense, el Partido Nacionalista en el 2008, ¿saben para qué interpelaba un ministro del Interior? Ministro Hernani, lo traen al Congreso, o quieren traerlo para que le pida disculpas a la congresista María Sumire Conde, para que le pida disculpas. Así luchan contra la inseguridad ciudadana, presidente. Gracias. Congresista Wong. Congresista Urquizo tiene la segunda interrupción. Muchas gracias, señor presidente, por intermedio suyo al congresista Wong, y señalar que al cuadro al cual me he remitido y la información de 40 proyectos que se encuentran en la Comisión de Justicia es el que obviamente ha trabajado la Comisión de Defensa para identificar cuántos proyectos o iniciativas se encuentran en determinadas comisiones del Congreso. Yo no he individualizado, presidente, el nombre de la presidencia de la comisión, he hablado de la comisión en su conjunto, así que no sea cobarde el congresista Galarreta en referirse, presidente, en referirse a una dama, como es la congresista Tello. Yo estoy hablando, presidente, del colegiado. Me estoy refiriendo, presidente, al colegiado. En ningún momento he utilizado el nombre de una dama
como es la congresista que preside en este momento la comisión. En ningún momento he hecho referencia al nombre de ella. Son 40 iniciativas, señor presidente, que se encuentran en la Comisión de Justicia y... Congresista Urquizo, congresista Urquizo. El congresista Galarreta se ha sentido ofendido por el término cobarde. Dele el uso de la palabra. Presidente, que vea la transcripción, lo que ha dicho el señor, lo que no se acuerda desgraciadamente, y así es pues, ha dicho que quien preside la Comisión de Justicia del partido que ha presentado la moción, que busque la transcripción. Obviamente, por lo menos con 2 dedos de frente, yo los tengo, obviamente, cualquiera sabe a quién se está refiriendo. Entonces, si él no se da cuenta y habla por hablar, es su problema, pero que retire la palabra porque no le voy a permitir, y menos a ese señor, por favor. Congresista Urquizo. De quien tendría que retirar, en todo caso, la palabra es el señor Galarreta, ¿no? Él me ha ofendido. Es por eso que yo he utilizado estos minutos por haber sido aludido por el precipitado señor. Congresista Urquizo, el congresista Galarreta le ha pedido que retire la palabra, y si usted pide que retire esta palabra, vamos a hacer el pedido respectivo. Bueno, señor presidente, voy a tener la caballerosidad y obviamente si se siente ofendido, aludido, le retiro la palabra al congresista Galarreta. Congresista Galarreta, de igual manera le ha pedido el congresista, se ha sentido aludido. ¿Cuál palabra, presidente? Que me explique cuál es la palabra que quiere que retire. El congresista Urquizo ha considerado inconveniente al referirse a usted como su presidencia y su comisión. Que me explique cuál es la palabra, presidente. Congresista Urquizo, vamos llevando en orden el debate. De manera como una burla en relación a que estaría yo asumiendo una presidencia de la Comisión de Salud. Y por otro lado, ha hecho referencia como que yo hubiera utilizado el nombre de la congresista que preside la Comisión de Justicia, a quien en ningún momento le he mencionado. Congresista Galarreta, vamos superando los incidentes. Presidente, al exministro de Defensa, ya le expliqué a quién se refería él específicamente. Él se refirió a los autores, al grupo político, los autores que preside la Comisión de Justicia. Está clarísimo a quién se refería, por eso yo he respondido. Y que le diga que preside la Comisión de Salud con sarcasmo, o sea que uno no puede ser sarcástico ahora. Obviamente tengo que decirle que me parece raro que... Congresista Galarreta, le han solicitado el retiro de la palabra. Usted dice lo va a hacer. ¿Cuál palabra voy a retirar, presidente? Lo ha señalado el congresista. No, yo no sé qué palabra voy a retirar, presidente. No tengo por qué retirar una palabra. A ver, lee el reglamento, por favor, relator. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso D, exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. Se le reitera al congresista Galarreta, la persona, el parlamentario aludido es quien califica cómo se siente. Eso es subjetivo, no podemos señalarlo nosotros. Le pido que... Gracias, presidente. El reglamento es muy sencillo, me apego al reglamento, presidente. No ha especificado cuál es la palabra y yo no voy a retirar la palabra por susceptibilidades. Si yo hubiera ofendido, retiro la palabra, no tengo por retirar. Y me apego al reglamento, presidente, que siga el reglamento y que vaya ética y haga lo que ustedes quieran. El congresista Urquizo ha señalado que él se sintió ofendido por haber mencionado presidir otra comisión. No hay frase. El congresista Urquizo ha considerado ofensiva esa frase, yo le pido, al referirse a otra comisión. Presidente, el congresista Urquizo ha señalado que se siente ofendido porque hay un sarcasmo en el debate. Hágame el favor, presidente, hágame el favor. Yo, por principio y porque me respeto como parlamentario, no pienso retirar la palabra a ese comentario con esta... Ninguna frase. Congresista Urquizo, yo le pido que haga uso de la palabra y usted señale si se da por superado el incidente. Presidente, ha hecho referencia incluso a la Comisión de la Mujer, como que fuera una comisión que no tiene mayor trascendencia en el Congreso de la República, ¿no? En ese sentido, ha hecho mención como si en algún momento hubiera hecho referencia a la presidenta de la Comisión de Justicia.
ha hablado de una serie de apreciaciones, presidente, obviamente de que rechazo tajantemente. Congresista Galarreta, vamos llevando este debate con altura. Presidente, además, apegando a su capacidad, presidente, de tolerancia, ese es otro tema. Si el congresista dice que decir que preside la Comisión de la Mujer está mal, bueno, puede ser que puede usar la palabra la Comisión de la Mujer. Yo al final le he dicho, me parece que preside la Comisión de Salud o la Educación, porque no está en el debate el tema de defensa. Ese ha sido el tema, no por ofender al tema de la Comisión de la Mujer. En el caso de la Comisión de la Mujer, ahí sí, si así se ha sentido, totalmente en contra y disculpas en el tema. Pero en el caso que se sienta eso, pero con el congresista presidente de la Comisión de Defensa no ha habido ningún problema, presidente. Bien. Congresista Galarreta, el pedido ha sido preciso del congresista Urquizo. Yo le pido, vamos superando el incidente para continuar con el debate de manera alturada. Y le toca el uso de la palabra al congresista Bon. Presidente, pero por eso le digo, si lo que quiere es que retire que parece que preside la Comisión de Salud o la Comisión de Educación, eso a mí no me parece ninguna ofensa. No me parece ninguna ofensa. Ha señalado varias comisiones y una de ellas fue la Comisión de la Mujer y la congresista Marvila. Presidente, lo que estoy tratando de decir ahí es que pareciera que no preside defensa, ese es el tema. No hay nada más. Estamos entrampándonos en un tema innecesariamente por el congresista Urquizo. O sea, el señor grita cobarde y eso no le parece escandaloso. Congresista Galarreta, vamos superando el incidente. Se ha sentido ofendido el congresista Urquizo y le ha pedido el retiro de la palabra. El congresista Urquizo ha retirado la palabra que a usted la ha ofendido. Se ha superado el incidente. Suspendemos la sesión por 15 minutos. 3:50 de la tarde y en estos momentos el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, se acaba de levantar de su sitio sin antes señalar que se suspende el pleno que se está desarrollando en estos momentos acá en el hemiciclo principal a raíz de una discusión que se ha originado entre el congresista Galarreta y el congresista Urquizo, donde se han llamado, en este caso el congresista Urquizo calificó de cobarde al congresista Galarreta y él de inmediato pidió que por favor esa palabra sea retirada. Pero antes el congresista Urquizo dijo de que el congresista Galarreta prácticamente le habría faltado el respeto al dar a conocer una serie de situaciones e incluso al señalar de que el congresista Urquizo estaría utilizando otras comisiones como